Juan 14. El versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bendito sea el Señor. Quiero que hagamos una oración, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día nuevo, Señor. Gracias, Señor, por poder estar juntos en la congregación, Señor. Prometiste enviar bendición y vida eterna. Cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, capítulo 14 del libro de San Juan. Me trajo la intriga qué pasó hasta ese momento en que uno de los discípulos de Jesús, Tomás, le hace esta pregunta al Señor Jesús. Le dice: no sabemos a dónde vas. Pues, ¿cómo podemos saber el camino? Y comenzando desde el principio del libro de San Juan, vamos a ver que Juan expone 7 milagros que los discípulos pudieron palparlos, verlos. Y Juan lo describe. Hubieron 7 milagros, cosas que eran inexplicables que un hombre hiciese, y que los discípulos estaban, había 12 que lo acompañaban a todas partes. Se me ocurrió pensar también que en algunos sitios donde iba Jesús, porque iba a Galilea, después iba a Jerusalén, estuvo en varios sitios, fue a los samaritanos también, ahora lo vamos a ver, pero pienso también que no solo estaban los discípulos, sino también familiares de los discípulos, quizás los hijos, quizás la esposa de Pedro lo acompañaban al momento que pasaba cerca: vengan, que estamos por acá. Pero en sí eran que 12 lo acompañaban a todas partes, por un determinado tiempo, unos años, lo acompañaron para todos lados. Y Juan relata 7 milagros que vamos a tratar de analizarlo rápidamente antes de ver este pasaje y analizarlo. Primero, la boda de Caná, capítulo 2 de Juan, el versículo 5, le dice María, digamos, la madre, entre comillas, de Jesús, que fue la que lo crió, que lo dio a luz. En realidad, ella no era la madre, porque Jesús tiene un padre que es Dios. Ella lo concibió en su vientre enteramente, y ella de sus genes no aportó nada, solamente fue un recipiente, concebido. Dice el diccionario: recibirlo todo. Recibió al Hijo de Dios. El segundo Adán. El primer Adán fue formado del polvo de la tierra. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo hizo que obrase ahí el poder de Dios y se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne. El Santo Hijo de Dios se hizo carne. La madre le dijo: haced todo lo que os dijere. Porque
va y le dice la madre, no tienen vino. Y él le dijo, fíjense, no le dijo, ay mamá, qué cosa terrible, ¿y ahora dónde vamos a buscar? ¿O qué querés? ¿Vos querés que yo...? Él le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? ¿Ve? ¿Se dan cuenta ahí? Ella fue utilizada por Dios, pero hasta ahí. Fue una sierva de Dios, una mujer consagrada por Dios, escogida, bendita entre todas las mujeres de la tierra. Pero eso era, y él era Dios. ¿Qué tengo contigo, mujer? Entonces, aún no ha venido mi hora, le dice. Y María, atendiendo a esa respuesta, le dice a los que servían, hagan todo lo que él diga. Y Jesús mandó entonces, conforme a la purificación de los judíos, había agua en tinajas, usaban mucha agua para purificación. Y entonces le dijo, llenan las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora, y llevó a los maestresales, y se lo llevaron. Y estos eran todos los siervos, los que servían. Entonces se lo llevaron al maestresala y probó el agua hecha vino, ya acá dice que se convirtió, sin saber de dónde era el que era el encargado de probar las cosas, el chef, el maestro de todo ahí. Estaban los que servían, estaba el que probaba, esto no va, esto sí va, sirvan esto, no sirvan lo otro, linda boda. Estaban todos, sirvientes, maestresala, pero le faltó el vino. Y dice que, sin saber de dónde era, del que no le dijeron, pues, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, pero cuando ya han bebido bastante, ya buen vino, mal vino, es lo mismo. Entonces, a lo último servís el inferior, el vino de menor calidad. Pero más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y sus discípulos creyeron en él. Ahí va. Entonces, cuando hace Jesús un milagro, automáticamente al pie del milagro, ¡wow! ¡Qué bueno! Creen. Pero vamos a ver que esa creencia a veces es un poco débil, porque crees ahí en un principio y después te entran dudas. Es que Dios hizo una cosa y después cuando lo escuchás hablar a Jesús empiezan a haber conflictos. Jesús hace planteamientos. Ellos creen, discípulos creyeron, dice. Ahí creyeron. Vamos a ver si esa fe, o si eso creer, era una fe de convencimiento total o una fe momentánea. Puede haber fe momentánea. Uno puede creer por un tiempo y después no hay una conversión verdadera. Hay una creencia, hay un creer, pero la convicción verdadera es otra cosa. El segundo milagro lo vamos a ver en el capítulo 2, el versículo 49. Perdón, en el capítulo 4, el versículo 49, y dice: el oficial del rey, un oficial del rey, un hombre que tenía un cargo militar, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Tenía un hijo que estaba muy enfermo. Una característica de una enfermedad es la fiebre, ¿no? Fiebre, que no se le va la fiebre, no se va la fiebre. Es un indicio de que el sistema, el cuerpo está en un estado de enfermedad. Y entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Ve, tu hijo vive. Una sola palabra. Ve, tu hijo vive.
creyó, ya está, dijo él, ya está, y se fue a la casa. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Era un hombre que tenía una posición, tenía sirvientes, y le dijeron, le dieron las buenas nuevas. Tu hijo vive, la misma palabra que le dijo Jesús, tu hijo vive. O sea que está bien, no se está por morir, ya está, mejoró. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijo, ayer a las 7, le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó él y toda su casa. Maravilla, milagro. Jesús mostrando de que era Dios, de que era el Hijo de Dios. Era necesario que se manifestasen estos prodigios, estas maravillas. Con solamente ve, tu hijo vive. En otra parte, otro vino y le dijo, Señor, di la palabra y mi mozo sanará. ¡Qué maravilla! Sabían que lo tenían presente. El Señor Jesús el misterio de Cristo escondido muchísimos años. Antes de Cristo, los que esperaban al Mesías creían en Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron salvos y los que esperaban al Mesías? Los que veían la ciudad celestial allí lejana, un lugar preparado por Dios. Así los patriarcas partieron. Así partió Abraham, Isaac, Jacob. Así José le dijo, no dejen mis restos acá en Egipto, llévenlo a la tierra allá. Porque había una esperanza en un Mesías, en un Salvador, en que Dios iba a redimir al hombre. Y estaba en este tiempo el mismo ahí, el Redentor, el Cristo, el Hijo de Dios, que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan al principio este libro que estamos leyendo. Ahí estaba, qué maravilla poder verlo. Juan dijo, lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado, esto estamos escribiendo, esto estamos diciendo, nosotros lo hemos visto, dice Juan. Y acá estaba, el Hijo de Dios. El tercer milagro, en el capítulo 5, el versículo 5, dice, y así había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Pero se daba justo que sus 38 años lo estaba transcurriendo cuando Cristo estaba caminando en esta tierra. Sus 38 años de enfermedad lo estaba viviendo su cumpleaños 38 cuando Cristo estaba en la tierra y estaba por esa zona, estaba por allá, por Palestina. Y dice que ahí se manifestaba un milagro una vez por año, cuando le dice que era un estanque en donde una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque era algo extraordinario que sucedía ahí, algo que era increíble, que cuando el agua se revolvía de ese pórtico de Betesda, el primero que se metía dentro del tanque era sanado. ¿Cómo era esto? ¿Hasta cuándo duró? ¿Desde cuándo a cuándo? No lo sabemos. Acá sabemos que hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, que tenía 5 pórticos. Y ahí yacían los enfermos. Por lo que un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice. Yo dije de un año, pero acá dice de tiempo en tiempo. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si esto siguiera hoy, ¿no es cierto? Una multitud acumulada que habría de todas partes del mundo. Y había un hombre ahí que 38 años, bueno, él estaba enfermo, era paralítico. Qué problema, ¿no? Para descender
rápidamente y meterse. El primero que descendía era sanado, pero él era paralítico. Pero bueno, estaba ahí, tenía esperanza. Y cuando vio a Jesús acostado y entendió, supo que era mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Y nos pregunta a nosotros, tenemos una dolencia, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vamos a responder? Y él le dijo la verdad, que no podía. No podía porque no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, ya está. Vos te preguntó, ¿quieres ser sano? Tenía que responder que sí. Nada más. Él entiende todo. La Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. En otra parte de acá el libro de San Juan dice que Jesús sabía, no hacía falta que le den testimonio de las personas, porque Jesús sabía todo de los hombres. ¿Se acuerdan de Natanael? Está acá en San Juan. Dijo: yo te vi allá cuando vos estabas de aquel debajo del árbol, ahí ya te vi. Y Natanael dijo: wow, eres el Mesías. Creyó ahí por esas palabras. Porque Jesús sabía, y Jesús sabe todo de su vida, hermanos. Tiene patente. La Biblia dice que ni un cabello de su cabeza se cae si no es por Dios. Jesús dijo: no se venden pajarillos por unas monedas. Encima, 2 por una moneda, por un cuarto. Porque uno no valía ni una moneda. Con todo y eso, ninguno muere si no es por mi Padre, dijo. Y vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Nosotros valemos más que pajarillos. Si Dios tiene en cuenta un gorrión, más nos tiene en cuenta a nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, lo que hemos padecido, lo que venimos trayendo en nuestro corazón, nuestros padecimientos, nuestras angustias, aún lo que tenemos en secreto que nadie sabe, ni nuestra familia sabe. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Jesús acá dice que Él sabía de todos los hombres todo. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día sábado ese día, y después hubo ahí un problemilla que le criticaron por qué hacía esto un día sábado los fariseos. Entre tanto que vamos hablando de los milagros, se sucedían cosas. Estaban los fariseos que le empezaron a tener bronca y odio porque empezaron a ver que él hacía milagros, y por otro lado le criticaban. Por otro lado criticaban, decían: este es un Galileo. Le dijeron a Nicodemo: anda a escudriñar a ver si de Galilea va a venir el Mesías. La realidad que él vivió en Galilea, pero él nació en Belén, donde sí que dice que ahí iba a nacer el Mesías. Y esas contradicciones de las personas que creían cuando veían un milagro, otras que creían en sus palabras, como la samaritana que creyó por sus palabras, y todo un pueblo samaritano que no era judío creyó por las palabras de Jesús después, por sus palabras. No hizo ningún milagro ahí por las palabras. Y había personas que lo odiaban, que no creían para nada, otras que dudaban. Todo ese tipo de personas había. Y este paralítico fue sanado, y los discípulos lo vieron, estaban ahí al lado de él, lo acompañaban para todas partes. Ellos vieron al paralítico levantarse, tomar ese lecho, esa especie de cama, y andar, lo vieron andar. El cuarto milagro, en el capítulo 6, el versículo 11, es la multiplicación de panes y peces que había traído un jovencito.
Jesús le dijo, vio la gran multitud y ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Jesús vio que necesitaban comida. No, debemos preocupar por lo material. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. No nos debemos preocupar. No tenemos que, ayer leíamos con los jóvenes respecto a la oración, que nada tenemos que estar afanosos. ¿Qué significaba afanosos? ¿Qué significa afanoso? Estar angustiado, estar desesperado, estar preocupado por nada, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Jesús vio a la multitud y dijo, ¿de dónde compraremos pan para que comamos, para que coman esto? Pero les decía para probarle. Felipe, ahí aparece Felipe, le respondió 200 denarios, no bastarán 200 denarios de pan. O sea, el trabajo de un día de un trabajador, 200 denarios, 200 días de trabajo no iban a alcanzar, eran 5.000. Y vino Andrés, hermano de Simón, dijo, acá hay un chico que tiene un pan y tiene peces. 5 panes y 2 pececillos. Pero él preguntó, ¿qué hacemos con esto? Para tantos. Y Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y como Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, hay que ser agradecido en todo, dice, en todo. Hay que entregarse en la mano del Señor y todo con acción de gracias. Le repartió a sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Le daban así, le decían, y agarrar otro más, y los discípulos no le decían, no, para, ya agarraste. ¿Cuánto querían? Agarrá, ¿cuánto querés? Agarrá. ¿Vos cuánto querés? Agarrá. Y así agarraban todo cuanto querían. No había problema. Y cuando subieron los saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y sobraron 12 cestas, 12 canastos. Ese milagro era una señal, otra señal de Jesús. Y dijeron los hombres, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí estaban algunos que creyeron también en él. Y el quinto acá en 6:16 Jesús anda sobre el mar. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca, iban cruzando hacia el mar, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, mas se les dijo, soy yo, o yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Otro milagro. El quinto. Juan relata otro, en capítulo 9, versículos 6 y 7. Nos encontramos con otro tipo de dolencia. Imaginen que
de acá que saltamos de un capítulo al otro, Jesús se presenta a esa mujer que es encontrada en adulterio. Jesús va a su familia y sus propios hermanos no creían en él. Hay cosas que suceden, pero no relata Juan milagros, relata cosas que Jesús hacía, decía, y encuentros que tenía Jesús. Pasamos la Samaritana también. Los mismos hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas las haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjense, usted puede creer en su casa, usted puede hablarle de Cristo, pero tiene el desafío de evangelizar el hogar. Y puede que aún sus propios hermanos, parientes, su círculo íntimo, no esté sirviendo al Señor y creyendo, ni sus hermanos creían. Todo esto pasó hasta que vemos en el capítulo 9 el versículo 6 y 7 dice así: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto era, vamos al principio, dice: a pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿este pecó o pecaron sus padres? ¿Por qué este ciego de nacimiento? Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mire, hermano, un hombre ciego con el objetivo de manifestar las obras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa, ¿no? Dios es soberano y hace con cada persona como Él quiere. Dios hace que un hombre nazca fuerte y tenga vigor, como Moisés, que murió de 120 años y sus ojos no se oscurecieron. No son nunca esto. Y hay chicos que nacen débiles, con enfermedad de nacimiento, y mueren a la edad temprana. Y usted dirá: ¿por qué sucede esto? Porque Dios es soberano y hace con cada persona como Él quiere. Dios está haciendo en su vida como Él quiere. Dios está haciendo una obra en su vida y la va a hacer como Él quiere. ¿Cuál es el objetivo? Ahora después al final lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos? Ese es el punto. Porque la vida de este mundo es pasajera y todo es vanidad, dijo el sabio. Todo es vanidad. Dios sana al ciego. Y por último, vamos a ver quizás el milagro, el milagro número 7, quizás uno de los milagros que todos son maravillosos, pero este ya era una cosa tal que a los fariseos que lo criticaban se les quemaron todos los papeles, porque esto ya era una cosa que no lo podían ocultar, no podían mentir sobre el milagro. Está en el capítulo 11, fíjese que nos pasamos hablando Jesús de la ceguera espiritual, de la parábola del redil, Jesús el buen pastor, los discípulos que rechazan a Jesús, todas estas controversias que había. Llegamos al capítulo 11 y dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de la aldea de María y de Marta su hermana. Pero dice que María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y entregó y enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, el versículo
43, luego que Jesús habla con la familia y se llega al momento de ahí y les pide, bueno, ¿dónde lo han puesto? Decime dónde lo han puesto. Y ya Lázaro tenía unos días de muerto. Le dice Jesús en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y le dijo Marta, sí, yo sé, Señor, va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Había esa esperanza en los judíos, que había un día postrero. Pero bueno, Jesús se refería a la resurrección. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está el punto. Cristo vino para darnos vida. Acá no. Una vida acá y una vida eterna. El objetivo es el mayor, no el corto plazo. Es vida eterna. ¿Crees esto? ¿Cree usted que va a vivir eternamente? ¿Usted cree que tiene un alma que va a vivir eternamente? ¿Usted cree que, como dice el mundano, muerto el perro, se acabó la rabia? No, son todo sensaciones, es todo el sistema nervioso. Yo me muero y se termina todo. ¿Cree usted eso de verdad? ¿Usted no siente un vacío cuando cree eso? ¿Usted no siente que hay algo más aparte de su cuerpo, de su carne? ¿No tiene una cosa, un sentimiento, algo que lo lleva a buscar de Dios, de necesidad de Dios? Yo le digo que usted tiene un alma, que es la que tiene los sentimientos, alberga el pensamiento, su alma, sus recuerdos. El cuerpo es cuando nos pinchan y nos duele, pero el alma tiene ese sentimiento y tiene un espíritu, es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y Dios quiere darle vida a ese espíritu, quiere que Dios resucitarle su espíritu para que usted tenga comunión con Dios, que es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mientras tanto, el hombre que tiene el espíritu muerto no puede adorar a Dios ni acercarse, a menos que Dios le resucite de entre los muertos. Y entonces Jesús va al sepulcro. Y seguimos. Jesús se llega al sepulcro en el versículo 39 y le dijo, quitad la piedra. Bendito sea el Señor. Pero Marta le dijo, Señor, hiede ya. Hace 4 días que estás ahí adentro. Pará. No. Ya hiede, Señor, ya está. 4 días ahí adentro, muerto. Ya estaba el cuerpo en descomposición. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted no cree que Dios puede resucitar a los muertos? Yo sí creo. No, algunos no, porque el canon se cerró. Está bien, cada uno. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ¿no es cierto? Ayer, hoy, por los siglos. Pero más allá de eso, no importa. Lo importante es que acá, el milagro que hizo Jesús, y eso es lo que nos queda a nosotros. ¿Está bien? El poder de Dios en Cristo. El poder de Dios en Cristo manifestándose, ¿para qué? ¿Con el objetivo de qué? De demostrar que Él es Dios. Ese es el objetivo. Y a eso vamos a tratar de acercarnos. Dice, hiede ya, Señor. Hace 4 días.
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Para el que cree todo es posible. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hay que leer Biblia. Hay que leer. Lee su Biblia. Ayer hablábamos lo importante de leer nuestras Biblias al levantarnos, un pasaje, tener comunión con Dios. Hablábamos con Alejandro, a veces uno lo que hace primero es prender la radio, tratar de ver el noticiero, qué tiempo va a ser. Algunos bien van y se fijan a ver qué hizo el otro ayer, chusmear ahí, qué hizo sus conocidos, o a quién sigue ahí. Pero Dios nos manda a leer la Escritura y a tener comunión con Él, y a orar sin cesar, a tener comunión con Dios. Dios nos manda eso, para arrancar ya el día y seguir en esa línea de comunión con Dios, una comunión diaria, constante. Amén. Amén. Dios nos manda eso. Entonces nos guardamos y Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Acá no hay un mandamiento, no hay opción. Le habló al muerto, le dijo: Lázaro, con el nombre, ven fuera. Cuando Jesús nos salva, nos saca de la muerte, hermanos. Cuando Jesús nos dice: a vos te digo, con nombre, porque te conoce, porque sabe. No, porque él tiene 4 días, no, porque esto, no, por el otro. Ahí no hay excusa. Cuando Jesús ordena, cuando Dios manda, no hay otra forma que levantarnos y responder y obedecer. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atada las manos y los pies, porque en ese entonces lo vendaban. Lo ponían en una cueva y cerraban con una piedra y los vendaban con sudarios. Y luego viene desatarle y dejarle ir. Amén. Y bueno, ese pienso yo que espiritualmente hablando es cuando Dios salva, Dios resucita a un alma. La función de los hermanos de la iglesia es desatarles de esas vendas que tiene todavía, está vendado, tiene algunas vendas que le impiden andar, y es cuestión de que la iglesia le desate y lo haga un discípulo. Amén. Sería lo que yo pienso como simbolismo, desatarle y dejarle ir. 7º milagro, y ahora vamos a tratar de cerrar con lo que después ya no hay más, después hay mucha conversación. Y después viene el versículo 14, el capítulo 14, donde Tomás le dice: no sabemos el camino y no sabemos a dónde. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas si no sabemos el camino? Jesús dice en el versículo 1, no sé, les traemos esto para ver el nivel de credulidad que tenían los discípulos. Porque hubieron estos milagros, pero aún así no entendían o no creían bien. Es menester entender bien cuál es el camino y a dónde nos quiere llevar el Señor Jesús. Convencernos de eso, creer en eso, afirmarnos en eso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí.
No se turbe. No se turbe quiere decir, usted no se confunda, no se ponga mal. Usted cree en Dios, crea en Jesucristo, porque Cristo es el Dios encarnado. Y ahí le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces los discípulos estaban ahí. Hay un comentarista que dice que Tomás, porque muchos ya creían que él iba a ser rey. Él lo querían rey, el rey de Mesías que iba a rescatar al pueblo, iba a levantar al pueblo de Israel y se iban a independizar del pueblo romano. Acá tenían uno, tenían al Mesías, ya había dado señales de Mesías. Pero no era el objetivo del Señor. En capítulo 6, versículo 14, después de que Jesús había hecho el milagro de la alimentación, ellos vieron, ¿qué cosa es esta? Somos 5.000 hombres y comimos todo y sobró. Eso lo vieron 5.000 hombres, más las mujeres, los niños y sus discípulos. Es innegable, acá hay un milagro tremendo. Y dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y se retiró. No era el objetivo del Señor. El Señor se hizo Rey de Reyes y Señor de Señores cuando murió en la cruz del Calvario. Y Dios todo entregó al Hijo, autoridad, poder. Ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día se va a manifestar verdaderamente en un reino terrenal, palpable. Mientras tanto el reino de Dios está en nuestros corazones. Amén. El reino de Dios está en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que manifestar ese reino de Dios. Dios es Rey de nuestra vida. Ordena todos nuestros pasos o parte. Una partecita. Sí, estos tópicos. Pero acá no es Rey porque yo soy Rey. Ahí, yo mando. Rey es soberano. Dios es soberano sobre toda nuestra vida. Ahí le querían hacer Rey. Entonces, un comentarista dice que Tomás tenía así la mente, ¿no? El poder de Dios manifestado, sus milagros, lo que Dios hizo. Entonces, estaban esperando a ver cuándo él iba a levantarse como rey. Entonces miraba a Tomás, vamos para allá. Ah, seguramente allá. Y los discípulos también, porque hablaban entre ellos. No era que eran separados, hablaban entre ellos. Decían, bueno, este va a ser rey, este va a ser nuestro rey, este es el Mesías, él va a ser el rey, y nosotros vamos a ser sus discípulos, vamos a estar con él, esto va a estar bueno. Entonces pienso que, dice que Tomás estaba pensando, bueno, vamos para allá, sabemos que vamos camino para este lugar, entonces allá va a ser coronado rey, y después Jesús se va para otro lado, entonces allá, en aquel lugar, en aquella ciudad, va a ser coronado rey. Ahí es. Hay que seguir ese camino. Y le seguían para allá. Y le seguían para acá. Entonces, esa era la mentalidad que tenía Tomás. Entonces le dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. Él tenía en la mente otra cosa. Fíjense todo lo que había sucedido y la mente de Tomás todavía era una mente carnal.
Todavía era una mente terrenal, una mente en que esperaba que lo hiciesen rey a Jesús. Ellos no esperaban la crucifixión, no la entendían. Dice que después entendieron todas las cosas. Cuando Cristo resucitó, ellos entendieron todas las cosas. Los discípulos que caminaban hacia Emaús, luego que Jesús resucitó, ellos discutían todo lo que había pasado, pero no entendían. No entendían, hasta que Jesús se puso al lado de ellos y les aclaró todas las cosas. Ellos no entendían. Había una confusión, ellos no entendían. Ellos pensaban de que era el Mesías para ser coronado rey, terrenal. No sabemos dónde va, vecino. Dale, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a venir tu reinado? Y Jesús le dijo, este pasaje hablamos ayer con los chicos y yo me preguntaba dentro de mí, yo no sé cuántos hombres se hicieron dioses en el transcurso de la historia. Hubieron profetas, ¿no es cierto?, que iluminados de Dios. Pero yo no sé qué hombre dijo alguna vez esto que dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, ¿cuál es el camino? Jesucristo.